Bueno, vamos a seguir analizando lo que fueron los puntos más importantes tocados por Javier Milei en el último foro de Davos, ¿no? Hay varios temas que tocó. Todos esperábamos que en este foro hiciera énfasis en toda la parte de cómo ha ido evolucionando el aspecto económico de Argentina, ¿no? Todos esperamos que este discurso sea un discurso mucho más técnico, ¿no? Enfocado mucho más a la economía. Sin embargo, Javier decidió darle un giro al discurso y aprovechó para poder sentar las bases de la discusión que él quiere colocar en medio de un foro tan importante y que además, dicho sea de paso, ha sido un foro que desde donde se ha promovido mucho esta ideología del wokismo, ¿no? Entonces hoy vamos a entender un poco más a qué se refiere Javier cuando habla del wokismo. ¿Qué es el wokismo, ¿no? Y lo vamos a ver tomando algunos fragmentos de su alocución, pero también revisando un poco acerca de lo que dicen acerca de esta ideología algunos representantes muy importantes, ¿no? De lo que denominamos ahora la batalla cultural, ¿no? Vamos a ver qué dice Agustín Laje acerca de lo que es el wokismo en este mundo globalizado y de lo que ha influido y la manera como se ha metido en las entrañas más profundas de la sociedad, desde el marxismo, pasando por el progresismo y ahora con el wokismo como ideología. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ver un fragmento de cómo se expresó Javier Milei acerca del wokismo, haciendo una comparación bastante dura, ¿no? Vamos a verlo para poder comentar al respecto. El virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. El virus mental. Es muy importante que podamos definir adecuadamente, que podamos conocer a qué se refiere Javier con el wokismo, ¿no? ¿Qué es el wokismo? ¿Realmente existe? ¿Es una ideología? ¿Qué implica esa ideología? ¿A qué hace referencia? Los que estamos en medio de lo que hemos denominado esta batalla cultural, para nosotros es sumamente importante conocer exactamente de qué estamos hablando. Más allá de repetir lo que escuchamos, es importante saber qué es el wokismo, qué significa y qué implica sobre todo, y cómo ha ido tomando esa ideología diferentes sectores sumamente importantes para la sociedad. Luego vamos a ver cómo este wokismo tiene muchas cabezas, tiene muchas ramificaciones desde donde se ha posicionado dentro de la sociedad para a partir de allí empezar a concretar esta estructura que ha querido impactar y apoderarse de la sociedad, ¿no? Entonces, a continuación lo que vamos a ver es, para tratar de entender un poco mejor a qué se refiere esa ideología, lo vamos a escuchar de una definición de Agustín Laje. Ya es lo que vamos a ver a continuación. Frente a una ideología que multiplica lo que se conoce como dialéctica opresor-oprimido.
La dialéctica. Aquí hay una primera cosa importante que definir, ¿no? Esta ideología lo que hace es implementa una dialéctica donde se hace énfasis en dos polos opuestos, opresor y oprimido. Y eso es muy relevante de poder saberlo, porque esta dialéctica se va a posicionar en cada una de esas cabezas, en cada uno de esos espacios donde se va a posicionar el wokismo, va a tener esta misma estructura. Siempre va a haber un opresor y un oprimido. Lo vamos a escuchar de Agustín. Opresor oprimido es un modelo político muy básico que plantea que la sociedad se puede dividir en dos. De un lado están los que oprimen y de otro lado están los que son oprimidos. Esto de acá es una cosa que se utilizó de manera exitosa, por decirlo así, en el comunismo, en el marxismo. Acuérdense que lo que planteaba el comunismo y el marxismo era justamente una fragmentación de la sociedad en dos grupos, donde por un lado había un opresor, ¿no? Y por el otro lado había un oprimido, ¿no? En la famosa dialéctica de lucha de clases. Esto es súper relevante porque vamos a ir viendo cómo esto que funcionó muy bien en el pasado y que dio origen al comunismo y al marxismo del siglo pasado, ahora encuentra un nuevo campo, ¿no? Más evolucionado de batalla, en donde va a poder introducir esos conceptos, pero en la vida cotidiana. Claro, como el marxismo no funcionó en el mundo, porque el capitalismo lo venció, y muestra de ello es que muchos que se denominan aún comunistas o socialistas, pues gozan de los beneficios del capitalismo. Como el obrero ya no va en contra del empresario, porque sabe que puede tener muchos beneficios, porque ha comprobado el crecimiento que ha podido tener con el trabajo dentro del sistema capitalista. Ejemplo de esto es simplemente, podemos ver China, ¿no? China es comunista de alguna manera. Sin embargo, ese comunismo se ha utilizado muy bien el sistema capitalista. Por eso es que los chinos son tan competitivos, ¿no? Eso es porque el comunismo, como era definido anteriormente por Carlos Marx, simplemente fracasó. Entonces la evolución de eso está en el wokismo, en donde esta dialéctica opresor-oprimido que antes estaba entre la lucha de clases, entre obreros y empresarios, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora se ha metido en otras áreas. Y es así que se ha redefinido y vamos a ver dónde se ha metido y cómo se ha estructurado. El wokismo derrama, viraliza ese modelo en todos los ámbitos sociales, en todo tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, hombres y mujeres. Sí. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, el sistema de opresión se llama patriarcado y la militancia se llama feminismo. Por ejemplo, orientación sexual. El heterosexual es el opresor, el homosexual es el oprimido, la militancia se llama movimiento LGBT y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Por ejemplo, identidad de género. Sí. Seguimos porque vas a ver que hay muchos. El transgénero es el oprimido, el cisgénero es el opresor, la cisnormatividad es el sistema de opresión. Blancos y negros. Eso, tío, racismo. Los colores. Los colores, blancos y negros. Racismo versus supuesto supremacismo blanco. Por otro lado, etnias. Los indígenas son oprimidos por aquellos que tienen raíces europeas en un sistema llamado neocolonialismo. O por ejemplo, incluso en Estados Unidos está muy fuerte el tema del peso corporal. Allí hay universidades que están impulsando la cultura woke, que ya tienen departamentos de fat studies, o sea, de estudios de la gordura, donde plantean la división de la sociedad entre flacos y gordos, y el gordo estaría oprimido por el flaco a través de algo llamado gordofobia. Y si eso lo aplicamos incluso en la relación del ser humano como especie con la madre naturaleza o con la Pachamama o con el medio ambiente, como vos le quieras llamar, estamos también tensionando una relación opresor-oprimido a través del ambientalismo radical, donde el hombre aparece como una suerte de explotador del medio natural. Es
es increíble cómo esta dialéctica pasó desde sus orígenes en el marxismo y el comunismo, en donde dividían a la población en dos clases, entre el obrero y el dueño de las tierras, ¿no? El trabajador y el empresario, ¿no? Y lo que no funcionó, como les acababa de mencionar hace un momento, cómo se ha metido en todas las partes de la sociedad, ¿no? Y justamente al respecto de esto, Javier dijo lo siguiente en el foro de Davos, ¿no? Él se expresó que el wokismo tiene muchas cabezas, ¿no? Y todas las cabezas son parte de la misma criatura. Vamos a ver qué dijo respecto de lo que acaba de decir Agustín, Javier Milei en el foro de Davos. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Como decía Agustín, ¿no? Todas estos espacios han creado y se han metido esa ideología, creando una lucha entre dos clases, ¿no? Opresor y oprimido, ¿no? En el feminismo, ¿quién es el opresor? El hombre. El oprimido, la mujer, ¿no? Si hablamos acerca de la ideología de género, ¿no? ¿Quién es el opresor? El hombre cis. ¿Quién es el oprimido? El trans, ¿no? Las famosas minorías. Si hablamos de ecologismo, ¿quién es el oprimido? La naturaleza. ¿Quién es el opresor? El hombre. Si hablamos de razas, como decía Agustín, ¿quién es el oprimido? La comunidad negra. ¿Quién es el opresor? La comunidad blanca, entre comillas, ¿no? Si hablamos de otras minorías, a ver, ¿qué mencionó? Algo tan loco como el tema de que ahora ha empezado el tema de la gordofobia, ¿no? Los obesos, los gordos son los oprimidos y los que no son gordos son los opresores. Entonces buscan introducirse en cada espacio de la sociedad con una estrategia muy bien pensada, implementando lo mismo que habían implementado en el pasado con el marxismo y el comunismo, con el objetivo de irrumpir, de destruir, de hegemonizar todas las instituciones de la sociedad, ¿no? Esto realmente es increíble y tenemos que estar muy atentos, y lo primero que tenemos que saber es que esto existe, ¿no? Han tratado de silenciar esto, ¿no? Pero miren cómo esto es paradójico. Porque mientras por un lado tratan de silenciar que eso está ocurriendo, por otro lado ha habido esfuerzos denodados de muchos actores supranacionales, medios de comunicación, organismos internacionales, impulsando todo esto. Porque esta criatura de múltiples cabezas, como lo dice Javier, ha venido siendo impuesta a través de organismos supranacionales en los países, ¿no? Y nosotros que estamos en el Perú lo hemos podido ver, cómo ya metieron el tema de la ideología de género en el Perú, han intentado meterla y están en proceso y no se cansan de hacerlo, a pesar de que nosotros como sociedad hemos de alguna manera hemos enfrentado esto y hemos hecho de que no avance tan rápido como en otros lados. Pero ojo, esta batalla no está ganada, ¿no? Hemos visto cómo el feminismo radical, que es un feminismo que se arroga la representación de las mujeres, cuando realmente es evidente que no les interesa necesariamente el bienestar de las mujeres, sino les interesa una ideología en la que luchan por colocar al hombre como el malo, como el opresor, como el violador, ¿no? Y a ellas siempre como víctimas. Ojo, que no quiero decir que no haya violencia contra la mujer, porque es evidente que la hay, pero el feminismo, más allá de buscar, de proponer estrategias para defender realmente a la mujer, para evitar realmente la violencia contra la mujer,
lo que hace es capta una ideología radical que busca otros objetivos y no necesariamente el bienestar de la mujer. Prueba de ello es que en países donde se ha implementado, lo único que han logrado es que lo que han denominado femicidios en Argentina, feminicidios en otros países como el Perú, simplemente han logrado de que el índice de femicidios o feminicidios se incremente a partir de la implementación de políticas estatales supuestamente para proteger a las mujeres. ¿Y cómo es esto posible?, dirán ustedes. Y esto lo vamos a ver con más detalle en un video posterior. Pero quiero simplemente dejar esta idea aquí, ¿no? ¿Cómo es posible que al implementarse políticas supuestamente para proteger a la mujer y en defensa de los derechos de la mujer, cómo es posible que después de gastar miles de millones, ¿no?, de soles o de dólares en armar una superestructura nacional con ministerios de la mujer y de un aparato que es numerosísimo, cómo es posible que después de invertir tanto dinero en estas políticas para evitar que ocurran feminicidios, la realidad es que muy por el contrario de que se reduzcan, aumenten? Y eso no solamente ha pasado y pasa en Perú, pasa en Argentina, ha pasado en España. Se ha demostrado, la evidencia empírica ha demostrado que muy por el contrario de disminuir las muertes y la violencia de la mujer, la violencia y la muerte de la mujer se ha disparado, ha incrementado cuando se ha implementado esta ideología del wokismo en el feminismo radical. ¿Por qué? Es muy sencilla la razón. Porque cuando uno ataca un problema, atacando causas que no están relacionadas con el problema, finalmente uno no ataca el problema. Por decir de alguna manera, si uno, hablemos de una enfermedad, una persona tiene fiebre, y tiene fiebre porque tiene una infección, y nosotros queremos atacar la fiebre echándole una crema para una picadura que ha tenido por un zancudo. Por más crema que echemos para la picadura de un zancudo, la fiebre no va a desaparecer, porque lo que estamos atacando no es la infección que está produciendo la fiebre. Algo similar pasa con esa ideología. Se centran y parte de premisas equivocadas, y al estructurar políticas políticas de Estado para supuestamente atacar el problema, en este caso particular que estamos tratando de la violencia contra la mujer, parten de premisas equivocadas, como por ejemplo que los hombres andan por la calle matando mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y esto no existe. Lo que existe son criminales, violentos, enfermos, alcohólicos, drogadictos, ¿no?, que atacan, que agreden a mujeres y también a hombres, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la familia hay problemas de alcoholismo, drogadicción, infidelidades y una serie de problemas que son los que realmente son la causa de la violencia contra la mujer en todos sus matices. Entonces, si uno, en lugar de buscar la correlación entre el alcoholismo con la violencia que ejercen las parejas contra la mujer, en lugar de buscar la correlación que existe entre la drogadicción y la violencia que existe contra la mujer, en lugar de estudiar la correlación que existe entre la promiscuidad y la violencia contra la mujer, en lugar de estudiar la correlación que existe entre las enfermedades psiquiátricas, ¿no?, y la violencia contra la mujer, en lugar de encontrar las causas reales, es muy simple decir que las mujeres son maltratadas y violentadas porque existe un sistema patriarcal donde el hombre machista sale a las calles y simplemente ataca a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso no es así, eso no es cierto, ¿no? Y de esta manera quieren poner a los hombres en contra de las mujeres, ¿no? Ese es el problema de esta ideología, ¿no?, que ponen que quieren romper esta
estos escenarios, quieren romper el orden y quieren dividir a la población entre opresor, que es el hombre, y la oprimida, que es la mujer. Existe, y es evidente que existe violencia contra la mujer, es evidente, y definitivamente tenemos que crear políticas para que esa violencia disminuya. Pero ojo, que la violencia no tiene género. Lo que tenemos que en realidad eliminar es la violencia, sea de un hombre para una mujer, sea de una mujer para un hombre, sea de un hombre para un niño, sea de una mujer para un niño, sea de un homosexual para un niño, sea de un homosexual para otro homosexual, sea de una lesbiana para otra lesbiana. Lo que tenemos que hacer es elaborar estrategias, poner leyes que ataquen directamente al problema, y tenemos que erradicar la violencia, venga de donde venga, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es que todos podamos tener igualdad ante la ley. No puede ser que algunos casos sean tratados de una manera y otros de otra. El problema de que haya tanto criminal suelto no es de que hay un sistema machista o patriarcal. El problema es que las leyes, la legislación, la legislatura no tiene leyes adecuadas para poder tratar los casos de violencia de la mejor manera y de una manera adecuada. El problema es ese, ¿no? Entonces, en eso es lo que el Estado tiene que trabajar, más allá de crear una falacia, de crear una ruptura, de poner a unos en contra de otros, ¿no? Esa es nuestra manera de pensar, es como vemos la realidad, los que seguimos esta corriente liberal, y no por eso somos misógenos o somos personas que estamos a favor de la violencia contra la mujer. Al contrario, nosotros defendemos la libertad, la vida, defendemos el hecho de que la mujer no sea violentada, pero tampoco los niños y tampoco los hombres. Lo que queremos es que se erradique la violencia. Y para eso necesitamos primero encontrar las causas reales de la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los hombres, contra los padres, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, en este ejemplo que acabo de poner, ¿no? que daría para analizarlo a mucha más profundidad, es un ejemplo en el que vemos cómo este sistema ideológico pone al hombre en contra de la mujer, al opresor en contra del oprimido, ¿no? Vamos a ver ahora cómo, cuando hablamos de esto, cuando hablamos, como les estoy hablando yo ahora, de una manera racional, cuando estamos discutiendo, cuando estamos poniendo estos problemas que realmente nos preocupan, y no nos adherimos a esta ideología wokista que quiere que estemos a favor del oprimido y que pongamos a la otra parte como opresor, ya sea en temas de sexo, en temas de razas, o en temas de mujer, o en temas de ecologismo. Cuando nos atrevemos a expresar nuestra opinión respecto de esto, lo que termina pasando es que esa ideología hace que los que la siguen nos tilden a nosotros y nos etiqueten. De muchas maneras, ¿no? Como a continuación lo va a explicar Javier. Vamos a ver lo que dice Javier respecto de las etiquetas que nos ponen a las personas que defendemos nuestras ideas respecto de ese sistema. Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debe ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debe ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debe ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura, o que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke? Muchos de nosotros hemos podido ver cómo, no solamente en esta parte del continente, sino en otras partes donde el wokismo está muy implantado,
que no hay libertad para poder hablar acerca de estas cosas, ¿no? Y cuando nos atrevemos a decir nuestra opinión respecto de esto, simplemente somos etiquetados y en muchos casos somos censurados, y hay países en los que incluso somos penados, ¿no? Digo somos porque me considero parte de aquellas personas que nos atrevemos a decir lo que pensamos respecto de esta realidad que nos parece una atrocidad, ¿no? Cuando Javier habla que se censura o que se intenta censurar, ¿no? De manera real, ¿no? O de facto o de jure, ¿no? A lo que se refiere es que de facto, porque si bien en algunos lugares no hay una legislación que lo diga, sin embargo la presión mediática, la presión social, ¿no? En los medios de comunicación, a través de organismos nacionales o supranacionales, intentan que todos los que piensan de manera distinta y no se adhieren a este pensamiento woke, simplemente somos vistos como personas que son etiquetadas, como lo decía Javier, ¿no? Si yo no pienso que el feminismo radical, por ejemplo, no está realmente defendiendo a la mujer, y doy sustentos por los que me parece que eso no es así, como por ejemplo, ¿no? Yo diría lo siguiente, como un enunciado: si el feminismo realmente estuviera preocupado por lo que le afecta a la mujer, entonces impulsaría políticas públicas a favor de evitar el cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque está demostrado con estadísticas que la mortalidad en las mujeres por los efectos del cáncer de cuello uterino es muy superior de lejos a la mortalidad que sufre la mujer por el supuesto femicidio, ¿no? O es mucho mayor eso que la mortalidad que se produce por efectos del aborto, ¿no? Son temas muy sensibles, yo lo sé, ¿no? Pero si realmente al feminismo le importara la mujer y la mortalidad de la mujer, atacarían las causas principales que afectan la vida de la mujer. Y yo no escucho y no he escuchado a ninguna feminista radical de los países de Sudamérica o de Europa preocupadas por controlar, erradicar y generar políticas públicas para atacar, disminuir y erradicar el cáncer de cuello uterino en las mujeres. ¿Y saben qué? Se ha demostrado que la medicina ha avanzado tanto que es muy fácil prevenirlo, pero para eso se necesita dinero, se necesita información, unas campañas que lleven información a las mujeres a los lugares más recónditos, el tema del chequeo preventivo. Hay una serie de cosas que se pueden hacer, que están demostradas que funcionan, que si esto fuera impulsado desde el feminismo como política pública, el impacto en la vida de la mujer sería muy grande. Pero no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque lo que les importa en realidad, más allá del bienestar y la vida de la mujer, es simplemente posicionar una ideología que es la que viene impuesta desde estos organismos supranacionales, ¿no? Y cuando yo expreso esto, como lo estoy expresando ahora de esta manera, ¿no? Con mi libertad, de una manera racional, con datos, razonada, ¿saben lo que pasa? Es que automáticamente te tildan de misógino, de machista, ¿no? De negacionista y una serie de cosas más que no tienen nada que ver, ¿no? El hecho de que yo diga eso con datos no quiere decir que a mí no me importe que la mujer sufra violencia, pero por supuesto que no. Soy uno de los principales luchadores en contra de la violencia contra la mujer, pero lo que no me gusta es que un grupo de colectivos utilicen de una manera desvergonzada, por decirlo menos, una causa tan noble como es el feminismo, como es la salud y el bienestar de la mujer, para enarbolar ideas que no tienen nada que ver con el impacto real que se puede generar en el bienestar de la mujer.
no me gusta que esos colectivos utilicen esto, que es algo que es un fin bueno, que es un fin que en sí mismo cualquiera podría defender, que utilicen esto para imponer ideologías que no tienen nada que ver con el bienestar de la mujer, ¿no? Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y así como he puesto el ejemplo en esto de la mujer, pasa lo mismo con las demás cabezas, entre comillas, que como describe Javier Milei, ¿no? Quienes nos atrevemos a hablar, por ejemplo, acerca del aborto y exponer nuestra posición y de decir y defender que el aborto es atentar contra la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, y lo demostramos de manera científica y entramos a la conversación con datos, sustentando con la biología moderna, ¿no? Con la anatomía y con temas científicos, entonces simplemente nos tildan de que somos retrógrados, de que estamos en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y cuando decimos de que en realidad está decidiendo sobre un cuerpo que no es el suyo porque la vida que lleva adentro es otra vida, entonces, y expresamos nuestra opinión acerca de eso, entonces somos tildados de mil maneras, ¿no? Y así, cada vez que expresamos nuestra opinión respecto de estos temas que ellos quieren obligarnos a que pensemos de una manera, entonces simplemente somos etiquetados y censurados. Y somos insultados en las redes y en los medios, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se refiere tanto Javier como Agustín. Ahora vamos a ver cómo a lo que se refiere Javier dentro de lo que es la agenda socialista y cómo la ideología woke se introduce dentro de esta agenda socialista, ¿no? Veamos qué es lo que dijo en el foro de Davos. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal. Esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. Y respecto de esto, Agustín complementa un poco más el impacto que genera esto a nivel social y político y cómo la política está de alguna manera tiene un papel fundamental en la expansión de esta ideología, ¿no? Vamos a ver cómo complementa Agustín respecto a ese tema. Se llama wokismo, es una colección de micromilitancias políticas que tienen una particularidad, y es que insertan el conflicto político en el seno de la sociedad civil. ¿Quién va a salvar a las minorías? ¿Quién va a salvar a los oprimidos? Los políticos, el Estado. Ahí viene el asunto, la genialidad del discurso de Javier Milei. Es decir, oigan, el wokismo en realidad es una coartada de la casta política para que las minorías reclamen la salvación al Estado. En lugar de pedir, por ejemplo, igualdad ante la ley, lo que piden son privilegios disfrazados de nuevos derechos que el Estado debe conceder a expensas de las mayorías. Déjame ponerte solo un ejemplo. Aquel que se autopercibe como mujer, el hombre que se autopercibe como mujer, necesita realizar su derecho a la identidad de género. Para eso necesita que el Estado le quite de impuestos a ciudadanos para financiar hormonas, cirugías plásticas e incluso que inhiba la libertad de expresión de los ciudadanos, que ya no podrán decir un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y el sexo no se puede cambiar, porque durante la era Inadi, por ejemplo, eso no se podía decir.
Aquí es importante fijar, ¿no? Resaltar algo súper importante, ¿no? Respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de que cualquier persona pueda libremente elegir su libertad y sus preferencias, en este caso sexuales, ¿no? Si un hombre tiene preferencias sexuales por otro hombre, pues es su libertad el poder elegir con quién tener un vínculo sentimental, con quién juntarse, a quién amar, ¿no? Igual, ¿no? Si una mujer tiene preferencias sexuales por otra mujer, entonces es su libertad la que está ejerciendo y todos tenemos que respetarla. Eso no está en tela de juicio. El problema no es ese. El problema es cuando utilizan al Estado para que el Estado promueva más bien una discriminación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿No? Una cosa es que uno respete las preferencias sexuales de las personas. Y otra cosa muy diferente es que el Estado nos obligue a nosotros a percibir o a estar de acuerdo con la percepción equivocada de otra persona. Y aquí quiero hacer una diferencia muy importante, ¿no? Una cosa es que, como lo dije anteriormente, un hombre tenga preferencias sexuales por otro hombre o una mujer tenga preferencias sexuales por otra mujer. Eso es una cosa, ¿no? Que es su libertad, ¿no? Y hay que respetarla. Pero una cosa muy diferente es que un hombre se perciba como mujer y que piense que siendo hombre, habiendo nacido hombre, siendo genéticamente hombre, teniendo cromosomas, ¿no? Como decía Agustín, ¿no? Que hasta el último de sus cromosomas, ¿no? Grite que es hombre, ¿no? Porque nunca va a poder ser mujer. Que un hombre, siendo hombre, piense de que es una mujer. Eso no está bien, pero aún no estando bien, si una persona cree que puede ser algo que no es, al final y al cabo también es su rollo, ¿no? Yo puedo respetar que esa persona piense de ella algo que esté equivocado. Lo que no puede hacer esa persona es obligarme a mí a pensar como ella, ¿no? No sé si me explico en esta parte. O sea, una persona tiene la libertad de tener las preferencias sexuales que quiera. Una persona incluso tiene la libertad de autopercibirse como prefiera, aunque esté equivocada y aunque no sea eso real, ¿no? Y aunque incluso aquí haya un tema más de fondo, porque una cosa es que a un hombre le guste a otro hombre y otra cosa es que un hombre se crea una mujer, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Eso no está bien. Ahí hay algo que no está bien, ¿no? Que prefieras que te guste a alguien de tu mismo sexo es una cosa, pero que tú pienses siendo hombre que eres mujer, eso no está bien, está equivocado. Pero a pesar de que esté equivocado, incluso yo puedo respetar a esa persona y puedo decir, bueno, si esa persona cree que es así, no está bien, está equivocada, pero bueno, es su derecho de autopercibirse como crea. Pero no está bien que utilice al Estado para que el Estado me imponga a mí y yo acepte algo que no es real. Y tampoco está bien que en ese camino además impongan leyes que me cohíban de expresar mi libertad, ¿no? A expresarme respecto de una realidad que no es cierta. Y que incluso uno pueda ir a la cárcel o ser penalizado administrativamente por decir que un hombre que ha nacido hombre en realidad es una mujer. Eso no puede pasar, eso está mal y eso tenemos que decirlo, ¿no? Muy probablemente este tipo de aseveraciones sean muy cuestionadas, pero es que no podemos más callar algo que es una realidad. Y esto no tiene nada que ver con el respeto, ¿no? No tiene nada que ver porque nosotros respetamos a estas personas. Pero lo que no podemos permitir es que se nos venga a imponer a nosotros el que aceptemos algo que no es real como una realidad, ¿no? Y es a eso a lo que se refiere Agustín y es a eso a lo que se refiere Javier. Agustín ahora está poniendo un ejemplo de cómo a él, el INADI, que era una institución que
supuestamente trabajaba en contra de la discriminación en Argentina, que fue tomado además por un partido político que es el kirchnerismo, que es un partido que ha traído pobreza y desastre en los últimos 25 años en Argentina. Utilizaba eso para perseguir a personas que expresaban una opinión como la que yo estoy expresando ahora, ¿no? Es como si por expresar lo que yo pienso ahora, basado además en temas científicos, en una realidad que a todas luces es así, venga el Estado y quiera imponerme un castigo por expresar mi opinión, ¿no? Y yo no estoy violentando a ninguna persona, yo estoy respetando a las personas, pero no me pueden obligar a pensar distinto, ¿no? Entonces, en países como Argentina, el Estado utilizaba estas instituciones para perseguir políticamente a aquellos que no pensaban igual. Y eso no está bien. Vamos a escuchar un poco más acerca de la experiencia de Agustín respecto a ese tema. Lo sé, te lo digo por conocimiento de causa personal. ¿Eras sancionado? Yo fui sancionado por el INADI, por haber dicho eso. ¿Por haber dicho qué cosa? Por haber dicho que un hombre no se puede cambiar de sexo, en todo caso puede mutilar sus genitales y convertirse en un eunuco. Eso me valió a mí en INADI una sanción de tipo administrativa, porque no se podía decir la verdad. ¿Y no lo pudiste repetir? No, yo lo repetí igual. Yo lo repito igual, ¿sabes por qué? Porque al final INADI, que me quería someter a un curso de reeducación, no sé si la gente sabe bien qué es INADI. Sí, el Organismo Público Nacional Argentino. Sí. Contra la discriminación. Luchaba contra la discriminación. Ahora, INADI... Que eliminó el gobierno de Milei. Lo eliminó, porque era una policía ideológica. Por decir que el sexo no se puede cambiar y que en todo caso se puede mutilar, y con toda libertad, es decir, yo no me meto con la libertad de la gente que quiere mutilar su sexo. Ahora, no se metan con mi libertad de decir la verdad. Pero el INADI sí se metía con mi libertad de decir la verdad. No me permitía decir la verdad y me quería someter a un curso de reeducación en género, para que yo saliera allí repitiendo una escena orwelliana, 1984, ¿no? Tenés que salir amando al líder, tenés que salir diciendo que amás al gran hermano. Yo tenía que salir diciendo creo en la ideología de género. Bueno, como yo dije que ese curso iba a concurrir con una suerte de cámara móvil y que iba a tomar el curso, pero iba a transmitir el curso en vivo y en directo por mi canal de YouTube, al final no me citaron nada. Es que es increíble cómo se ha implantado esto, ¿no? Y eso está muy avanzado en los países del primer mundo, pero al mismo tiempo el impacto que viene trayendo en la sociedad es devastador, ¿no? Hay ejemplos bastante evidentes en todas las Europas, ¿no? En los países de Europa, de cómo esto ha perjudicado de manera sustantiva la familia, la sociedad, la economía incluso, ¿no? Entonces, no está bien que uno no pueda decir la verdad, ¿no? Nosotros no podemos negar lo que es real, ¿no? Un hombre es un hombre, ¿no? Un hombre que nace con cromosomas desde el vientre de la madre de hombres, pues es un hombre. No, si quiere convertirse en mujer, si quiere transformar su cuerpo y parecerse a una mujer, bueno, va a tener que hacer ciertas cosas, todo ha evolucionado, puede cortarse el miembro viril, puede hacerse un aparato, una vagina artificial. Hay muchas cosas que puede hacer para tratar de parecerse a una mujer y se puede, ¿no? Hay muchas personas, muchos hombres que han logrado tener una apariencia de mujer a través de cirugías estéticas, tal así que uno a veces no los puede identificar y aparentemente parecen mujeres, pero no lo son, ¿no? Y no lo son y no lo van a hacer, y esa es una realidad, ¿no? Porque una mujer por definición además tiene la posibilidad de traer vida, tiene un aparato reproductor interno, tiene ovarios, ovula y puede generar vida. Una mujer por definición puede generar vida. Un hombre, por más que se disfrace, por más que se transforme de mujer, jamás va a poder traer vida. Un hombre que se transforma de mujer puede ser incluso Miss España, como de hecho ha pasado, ¿no? Pero un hombre que se disfraza de mujer jamás va a poder dar vida. Entonces no pueden imponernos una ideología que defiende una mentira, ¿no?
No me pueden decir de que un hombre que se disfraza o que toma la apariencia de una mujer es una mujer, porque no lo es, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el respeto. Eso tiene que ver con una realidad, ¿no? En países europeos incluso ese tema ha llegado pero tan lejos que ya se habla del tema de gente transedad, ¿no? ¿Qué es una persona transedad? Es una persona adulta, ¿no? Que en su mente se autopercibe como niño, ¿no? Porque aquí ya no hay límites. Cuando uno adopta esa ideología y uno es capaz y tiene el derecho, entre comillas, de autopercibirse como quiera, entonces se genera una variedad de situaciones que son impensadas y que son absurdas. Tenemos a personas que se creen que son árboles, ¿no? Y se disfrazan como árboles, y si tú dices que no es un árbol, entonces estás, según ellos y según algunas políticas de algunos países, estás transgrediendo sus derechos, estás violentando sus derechos. Y eso no puede ser posible, porque una persona no puede ser un árbol. Tenemos casos de personas que se disfrazan y que piensan en su cabeza de que son un perro y se disfrazan de perros y se comportan como perros, pero no son perros. Y hablábamos en un video anterior acerca de la aberración extremista, ¿no? de la ideología de género, y cómo eso causa o tiene un impacto en el abuso infantil y está relacionada con la pedofilia. Y cómo algunos políticos de otros países defienden el derecho que tienen los niños de poder vivir sexualmente y de tener relaciones sexuales con quien quiera, aunque sea adultos, ¿no? Y vemos cómo eso se engrana con el hecho de que una persona adulta, si se autopercibe como un niño de 5 años o de 7 años, entonces, ¿qué le impide que pueda relacionarse con otro niño? Nada. Si llegamos y permitimos estas cosas, entonces lo que vamos a hacer es vamos a dar riendas sueltas y permiso a la pedofilia. Entonces, esto no es una cosa menor, esto es una cosa que es real, que es importante, y que hay un grupo de interés que está queriendo involucrar a la sociedad, que está queriendo imponer a la sociedad una ideología que es completamente equivocada. Y vuelvo a repetir, eso no tiene nada que ver con el respeto. No tiene nada que ver con el respeto. Eso tiene que ver con una realidad, porque el respeto existe, ¿no? Yo respeto a todas las personas. Todas las personas tienen el derecho en su libertad a comportarse como quieran, ¿no? Como prefieran. Pero lo que no pueden es imponernos a pensar como ellos, ¿no? De una manera, utilizar al Estado para que nos obligue a pensar como ellos, ¿no? Y solamente un tema adicional respecto del tema del respeto y de que las personas puedan hacer de su proyecto de vida lo que mejor prefieran. Eso no tiene por nada que ver en la valoración que tienen ellos dentro de la sociedad. ¿A qué me refiero? Se habla mucho acerca de los cupos dentro del Estado, e incluso se ha impulsado a través del Estado legislaciones para que también en la empresa privada se respeten esos famosos cupos de minorías. Uno tiene que ser capaz, un organismo privado, estatal, tiene que ser capaz de escoger y de poder llenarse de los mejores talentos para los puestos que quiera crear. Por ejemplo, si yo necesito a un ingeniero electrónico para mi área de proyectos, yo necesito a la persona que esté mejor capacitada para esa labor. Si dentro de las personas que postulan yo tengo que una mujer es la mejor, que tiene la mejor preparación, la mejor experiencia, la mejor formación, ¿no? Cuyo currículum demuestra que ha tenido prácticas sumamente exitosas en otros ambientes, entonces, y yo quiero contratarla, no tiene que haber nada que me impida contratarla. Si hay una persona, hay un hombre que además tiene preferencias sexuales por otro hombre, pero es el mejor en ese rubro, no tiene que haber nada que me impida contratarlo, ¿no? El problema está cuando nos obligan a contratar por cupos,
¿no? Eso más bien violenta la posibilidad de tener al mejor talento dentro de nuestras empresas o dentro del Estado. Eso está mal, ¿no? Y a eso nos han llevado y nos han orientado y nos han obligado en muchos países de esta región y también de Europa, ¿no? Vamos a ver ahora, ya para ir terminando, qué es lo que dice Javier Milei acerca del Estado y la política dentro de toda esta ideología del wokismo. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte, donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Bueno, aquí lo que describe Javier es cómo el Estado utiliza los recursos que le han sido conferidos para imponer, difundir y promover esa ideología, ¿no? En los diferentes, aspectos, en los diferentes rubros, ¿no? Vuelvo a lo que les comentaba hace un momento para fijar algunas ideas, ¿no? Si una persona, si un hombre se autopercibe mujer, cambio el ejemplo, si un hombre tiene preferencias sexuales por otro hombre y quiere agradarle y quiere autopercibirse mujer, quiere parecerse una mujer y decide dentro de su libertad, ¿no?, siendo hombre pero queriendo parecer una mujer, decide hacerse todas las cirugías necesarias para convertir su cuerpo en un cuerpo femenino y decide además emplear el uso de hormonas para poder coadyuvar a que esto pase, ¿no? Porque no solamente necesitas mutilar unas partes de tu cuerpo, no solamente necesitas fabricar otras partes de tu cuerpo, sino además necesitas que la forma como el organismo masculino funciona cambie un poco, ¿no? Para que no se vea, por ejemplo, la famosa manzana que tenemos los varones, para que la voz no sea gruesa como la es y sea una voz un poco más delicada, para que el crecimiento de los vellos sean distintos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a nivel hormonal. Se logra engañando al cuerpo y implantándole hormonas que bajen el nivel de testosterona y pongan más hormonas femeninas. Bueno, si un hombre quiere ir por ese camino, está perfecto. Dentro de su libertad, él puede hacer lo que prefiera. ¿No? Él autopercibiéndose de esa manera y queriendo parecerse una mujer, puede decidir hacerlo. El problema, ¿saben dónde está? En que muchos de eso, de esto, esta ideología, lo que hace es utiliza al Estado para, a través del Estado y de los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no?, de todos los habitantes de un país, de los impuestos que uno paga, se financia el cambio de sexo de estas personas. Eso no está bien. Si tú quieres cambiarte de sexo, si quieres tomar hormonas en tu libertad, puedes hacerlo, pero con tu plata. No utilices al Estado
para que transforme tu cuerpo, para que tú te sientas bien. Eso no está bien, ¿no? Entonces, si una persona quiere tener ese derecho, entonces que lo haga con su bolsillo, que lo haga con sus recursos. El problema aquí está en que estas ideologías utilizan al Estado no solamente para promover la defensa de la ideología, sino que utilizan al Estado y utilizan los recursos del Estado y los impuestos de los pagadores de impuestos para poder hacer cosas específicas en ciertas minorías, ¿no? Como por ejemplo lo que les acabo de mencionar, ¿no? De utilizar el dinero de todos los ciudadanos y los habitantes de un país para financiar la hormonización de ciertas personas que quieren parecer algo que no son, ¿no? O el cambio de sexo de una persona que quiere cambiar su sexo. No, eso está mal, ¿no? Esa es como que la parte con la que finaliza esta parte del discurso, ¿no? Diciendo de que uno de los actores que fomenta esta ideología, ¿no? Es justamente el Estado, ¿no? Y aquí hay muchos intereses, hay intereses políticos, hay intereses que van más allá de buscar el bienestar, ¿no? Justamente son los políticos, y aquí ya viene otra discusión, ¿no? Porque justamente esta casta política que utiliza estos recursos de esta manera ve en estas causas la oportunidad de tomar recursos para ellos mismos. Esa es la razón por la que muchos políticos se compran, entre comillas, estas causas nobles, ¿no? Por otro lado, también hacía énfasis en que hay muchos otros jugadores dentro de esto que también promueven esto y lo promueven no con la suya, sino también con el Estado. Por ejemplo, los medios de comunicación. Si un medio de comunicación, si un canal de televisión está de acuerdo en promover, ¿no? En defender estas ideas del wokismo, pues entonces que promueva las ideas y que vea cuántos auspiciadores pueden sostener el medio que está promoviendo esas ideas. Pero no, lo que hace el Estado les paga pauta publicitaria a los medios para que los medios puedan sostener ese tipo de argumentación y de promociones. Y otra vez está mal. Vamos de nuevo, ¿no? Si un medio de comunicación quiere en su libertad, un grupo de empresarios que tienen una ideología en particular, quieren dar a conocer y utilizar su empresa, su canal para promover esa ideología, entonces que lo hagan con su dinero, que lo hagan con sus recursos, que no utilicen al Estado, ¿no? Y el dinero del Estado, que además el dinero del Estado no es de alguien ajeno, es el dinero de todos nosotros los que pagamos impuestos. Entonces no pueden utilizar nuestro dinero para financiar una ideología particular de un medio específico, ¿no? Si alguien quiere promover esa ideología, si un medio quiere promover esa ideología, entonces que la haga con la suya. Eso es lo que debería pasar, pero no. Esta ideología wokista lo que ha hecho es ha tomado el Estado y desde el Estado entrega dinero para que los medios de comunicación hagan lobby, comuniquen, entre comillas, ese tipo de ideología que tanto mal ha causado, pues, en estos países, ¿no? Bueno, esto finalmente es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. La verdad es que lo que ha compartido, lo que ha promovido Javier Milei desde el foro de Davos, que fue, como les decía cuando empezamos el video, un tema o temas que eran muy contrarios a lo que esperábamos nosotros que él promoviera, ¿no? Todos estábamos esperando que que pusiera en valor toda la mejora económica que ha pasado, que ha hecho en Argentina él con la impecable gestión que está haciendo, que además es una gestión que ha sido modelo para otros países en el mundo. Pensamos que por ahí iba a ir el discurso, sin embargo, tuvo la valentía de pararse en ese escenario y de promover y de poner en agenda temas que son sumamente relevantes que toquemos. En este momento es un momento en el que muchos de los países que hemos estado siendo atacados, atosigados, abrumados
por esa ideología wokista, tenemos la posibilidad de darnos cuenta, ¿no?, del peligro de esto y de darnos cuenta que no estamos solos, ¿no?, de darnos cuenta que podemos expresar nuestra forma de ver las cosas, de que podemos proteger a la familia, de que podemos proteger la vida, de que podemos respetar las libertades de las personas sin que se vulnere nuestro derecho y sin que nos obliguen a financiar cosas externas, ¿no? Si alguien quiere financiar su propia ideología, que lo haga con su dinero, no con el nuestro, ¿no? Entonces, este discurso realmente ha puesto en valor un tema relevante para nuestros países, que está dentro de lo que denomina Javier y Agustín como la batalla cultural. Es sumamente importante que nos sumemos a esto, que empecemos a tomarle relevancia y que difundamos esto, porque en países como Perú, por ejemplo, donde estoy transmitiendo, a veces quieren hacer parecer como que esto es irrelevante, no tiene relevancia alguna, de que está muy lejano, y no está lejano. Nosotros ya estamos viviendo el impacto de esta cultura wokista. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de eso. Y si no somos conscientes a lo que puede llegar las consecuencias de esa ideología impuesta en los países como Argentina, como España, como México, y no vemos lo que está pasando, es probable que cuando menos lo pensemos también es implementada acá, ¿no? Y eso sería realmente lamentable, ¿no? Y con eso no digo que sea algo completamente nuevo, porque no, aquí ya está esta ideología queriendo imponerse a través del feminismo radical, de la ideología de género, ¿no?, y del radicalismo, del ecologismo, ¿no?, y de todas estas cosas. Ya está, solamente que nosotros de alguna manera no hemos permitido como población que esto avance más. Pero la izquierda radical en el Perú es fuerte, ¿no? Si bien es cierto, es una minoría, como en el mundo es una minoría, han estado apoyadas por una serie de lobbies que lo que hacen es financian esto a través de una serie de actividades, ¿no? Entonces, estemos atentos, tengamos en la cabeza que esto existe y sepamos defender nuestras ideas y hagamos conocer esto cada vez a más personas, para que más personas podamos estar atentos y dar esta denominada batalla cultural. El siguiente video vamos a hablar acerca de algunos otros temas que Javier ha tocado también, pero lo haremos ya en el siguiente video. Un fuerte abrazo.